Bueno, buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga a todas. Es un privilegio el hablar la palabra de Dios y también una responsabilidad, ¿verdad? Porque su palabra es de cuidado, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque dice la Biblia que nos apuntamos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, pues esta clase es muy importante para nosotros como mujeres porque involucra precisamente la vida de una mujer y la petición que le hace precisamente al Rey de Reyes, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, recibió una petición de honor de una mujer que a mi ver necesitamos a revisarla, ¿verdad? Y analizarla para no cometer los errores que ella cometió o para trabajar en los aciertos que ella tuvo, ¿verdad? Porque como humanas siempre tenemos cosas buenas y también cosas malas, ¿verdad? Y las malas son para cambiarlas, las buenas son para continuar trabajando en ellas. Entonces, esta tarde, hermanas, pues vámonos con las definiciones o más o menos para saber de lo que vamos a hablar. Pues una petición de honor es solicitar o pedir a alguien que haga o realice alguna actividad. Y con honor, pues es pedir la participación de alguien para enaltecer un evento o situación a través de su dignidad o su virtud, ¿verdad? Lo que resalta de ciertas personas. Otra versión o otra definición es que implica un reconocimiento de alto valor hacia la otra persona, otorgándole importancia especial como el invitar a alguien a ser dama de honor, por ejemplo, ¿verdad? O dama de compañía de un personaje importante o solicitar una tarea muy importante, ¿verdad? Tiene que algo que ver con la importancia, con el enaltecimiento, el poner en alto, ¿verdad? O el poner en alto a una persona. Bueno, pues ahí en Mateo 20 al 22 escuchamos esta petición a la que yo me refiero, que se le hizo a Jesús. Resulta, ¿verdad?, que una madre se acerca con sus dos hijos y le dice, entonces se le acercó, dice ahí Mateo 20 al 22, si gustan buscarlo, les voy a pedir, por favor, que tengan su Biblia a la mano y necesito que me ayuden a leer varias citas. Ya saben que pues me gusta mucho leer la Biblia y que sea la Biblia la que nos convenza, la que nos transforme, porque esa es la palabra de Dios, esa es su voluntad, así que vamos a leerla, hermanas. Mateo 20 al 22 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Wow, hermanas, qué valor, ¿verdad? Esta mujer, y me gustaría que la analizáramos la vida de esta mujer o quién es esta mujer, ¿verdad? Que le pide esta petición de honor a nuestro Señor. Y de ella vamos a aprender muchas cosas. Yo siento que son muchas las cosas, a lo mejor no las voy a decir yo todas, pero yo sé que ustedes van a pensar en muchas más. La madre de los Zebedeos, Jacobo y Juan. Esa viene su parte o donde lo describe, pues ahí en Mateo 20 al 27, y se le conoce como la madre de los Zebedeos. Muchos la llaman Salomé y ahorita les voy a explicar por qué le llaman ese nombre. Su nombre en realidad se desconoce porque yo no me atrevo a decir que es Salomé, así contextualmente era la madre de estos dos hombres o de la esposa de Zebedeo, porque la Biblia no lo aclara correctamente, solamente hace una mención ahí en Marcos y ahorita lo vamos a leer. Si gustan, por favor, hermanas, ayudarme. Mateo 27:56 habla de las mujeres que estuvieron con Jesús, que vieron su crucifixión y ahí menciona, ¿verdad?, a esta mujer que estuvo con Jesús. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Hermanita, bien. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Muchas gracias, Luis, hermana. amén, Sí, ahora hermanita. Marcos 15:40 al 42, si alguien más lo puede buscar. Y otra busque Juan 19:25, así nos vamos más rápido.
Juan 15:40. Ay, perdón, estoy en Juan, es Marcos. Marcos 15:40, perdón. Fue el primero que les dije. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y y Salomé, Y Salomé. quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Muchas gracias, hermana. Aquí se menciona como Salomé. Bueno, se toma, ¿verdad? Que pudiera ser ella, pero yo no me atrevo a asegurarlo, por eso digo que es mejor, o sea, el nombre no importa, hermanas, no importa si se llama Salomé, Juana, María, como se llame, ¿verdad? Lo importante es lo que ella hizo y lo que le comentó a Jesús. Su nombre en realidad no es sin importancia y si es Salomé o no es, no importa, ¿verdad? Yo no puedo asegurarlo porque Marcos es un escritor, no estuvo, no era parte de los 12, así que no tenía esa conexión con ellos como lo decía Mateo. Y si Mateo, que era más allegado a ellos, no mencionó el nombre de ella, pues yo creo que puede ser que Marcos conocía a Salomé y no a los hijos a la mamá de los hijos de Zebedeo. Entonces a lo mejor él vio a Salomé y dijo, puso el nombre de Salomé, ¿verdad? Porque dice ahí que eran varias mujeres las que estaban viendo de lejos. Puede ser que Mateo escribió de unas y Marcos está refiriéndose a las que él conocía. Entonces, yo no puedo asegurar que sea su nombre, pero no importa, ¿verdad? Si es Salomé o no es, tampoco importa. Lo importante es lo que ella hizo. Juan 19:25, si alguien lo tiene, Se lo leo, hermanita. adelante. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ujú. Entonces ahí se mencionan otras mujeres, por eso les digo, cada quien vio a la que conoció, ¿verdad? Mencionó el nombre de quien conoció, así que porque lo mencione en Marcos como Salomé, no quiere decir que es ella, ¿verdad? Entonces no podemos asegurar que sea su nombre. Pero el nombre, como les digo, no importa. Lo importante es lo que ella hizo y que estuvo ahí con Jesús, ¿verdad? Que era una seguidora de Jesús. Su esposo, pues sabemos, ¿verdad? Era Zebedeo, porque era el padre de sus hijos. Pescador, al parecer tenía empleados, o sea, no era un pescador simple, sino tenía empleados que estaban trabajando junto a él y que sus hijos, ¿verdad? Pues también tomaron la decisión de seguir a Jesús porque él los llamó y ellos fueron los primeros en ser llamados por Jesús. Ahí en Marcos 1:19 y 20 y otra persona busque Mateo 4:21, ahí podemos ver, ¿verdad? O analizar el padre de estos muchachos y el esposo de la madre de los Zebedeos. Mateo. Marcos 1:19, ¿quién lo tiene? Ah, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Gracias, hermana. Ahí menciona, ¿verdad? Los jornaleros, quienes estaban ahí con su padre trabajando, ¿verdad? Pero ellos estaban trabajando también, pero ellos deciden seguir a Jesús y reciben el llamado. Y Mateo 4:21, hermanas. Dice, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó, ¿verdad? Ese es el llamado que le hace Jesús a estos hijos de esta señora, ¿verdad? Que le hace esa petición de honor. Quiero que mis hijos, uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda, ¿verdad? Le dice a Jesús. Sus hijos, Jacobo y Juan, Mateo 20:21, lo acabamos de leer, ¿verdad? En Mateo 4:21. Y su legado, hermanas, de esta mujer,
pues es que ella era seguidora de Jesús, ¿verdad? Con lo que hemos leído nos hemos dado cuenta de que ella estaba junto a Jesús y sus enseñanzas, ¿verdad? Ella estaba siguiendo a Jesús porque allá en Marcos y en Mateo estábamos leyendo que había mujeres que veían, que observaban de lejos lo que estaba pasando, la crucifixión, y dice ahí que eran las mujeres que seguían y que servían a Jesús. Entonces, ella era una de ellas, ella era seguidora de Jesús y también escuchaba sus enseñanzas, así que ella conocía Pues que bien lo que el trabajo que estaba haciendo Jesús. Y también su legado, ¿verdad? Recordamos o la recordamos por la petición que hizo a los hijos, por sus hijos, ¿verdad? Acerca de sus hijos, que se lo hizo a Jesús. ¿Y qué aprendemos, hermanas, de esta petición o de esta madre? Pues, ¿qué aprendemos? Pues que fue una madre que enseñó a sus hijos la ley y su creador. Seguramente ella era de las personas que sabían la ley porque enseñó a sus hijos, les habló de que venía un Mesías, les habló de alguien que iba a venir y que iba a rescatar a su pueblo y todas las enseñanzas que se hablaban de Jesús en la ley, porque ellos fueron y recibieron el llamado. Ellos estaban esperando, ¿verdad? Aquel personaje que seguramente su madre les enseñó, ¿verdad? Que estuvo pendiente de enseñarles. Recordemos, hermanas, que cuando se celebraba la Pascua, no sé si ustedes sepan, ahí en Mateo 26, cuando Jesús está junto con todos sus discípulos, por lo general o lo tradicional era que las familias se juntaban y el padre de familia dirigía la celebración de la Pascua y por lo general le explicaba a sus hijos lo que estaban haciendo. O sea, era año tras año recordar todo lo que había hecho Dios por ellos al cruzar el Mar Rojo, todo lo que al atravesar el desierto, todas las hazañas de Moisés, de Josué, de todos los que lucharon hasta llegar a Jesús. Entonces, bueno, hasta esperar la venida del Mesías, ¿verdad? Porque todavía no estaban seguros si era Jesús. Ellos esperaban a ese Mesías y era una celebración de que año tras año los padres enseñaban a sus hijos acerca de este hombre que vendría a rescatarlo, ¿verdad? Como a ellos esperaban como un rey terrenal, pero no sabían que Jesús venía con reinado celestial. Entonces, ellos sabían, ¿verdad? Conocían y recibieron el llamado de Jesús. Como padres creyentes, permitieron que sus hijos siguieran a Jesús, porque no era fácil, ¿verdad? Y vas a dejar de trabajar para seguir a un hombre que está haciendo milagros, que esperamos desde hace muchísimos años, generación tras generación, y ellos les permiten a sus hijos, consienten que ellos se vayan siguiendo a Jesús. También, hermanas, de esta madre podemos observar o podemos aprender que sus hijos, pues al ser llamados Bonerges, que significa hijos del trueno, y ahí en Marcos 3:17, ¿verdad? Nos enseña eh, este, este, este nombre, ¿verdad? Con el que Jesús se dirige a ellos. Y pues ahorita vamos a aprender un poquito acerca de esto. En el 3:17 de Marcos podemos leer cómo se expresa Jesús de ellos. Si alguien lo tiene, lo puede leer, si no, aquí se los leo. Yo lo leo, hermanita. Adelante. 17, ¿verdad? 3:17 de Marcos. Amén. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Ajá. Bueno, aprendemos de que esta madre pues tenía esos hijos corajudos, ¿verdad? Bueno, acá en México les llamamos que son corajudos, que son se alteran con facilidad y pues así les denominó o así los identificó Jesús, ¿verdad? Conociendo cómo era su carácter pues explosivo. Ahí en Lucas 9:54 también vemos la reacción que ellos tienen, ¿verdad? Cómo reaccionan ante un hecho. Lucas 9:57.
Todo esto nos va a dejar una enseñanza, hermanas, que vamos a llevarla poco a poquito. Primero me gustaría, por eso estamos analizando la vida de esta mujer y de sus hijos, ¿verdad? Porque ella estaba haciendo la petición para sus hijos, pero imagínense unos hijos corajudos de un lado y del otro lado con Jesús. A ver, ¿cómo nos iba a ir, verdad? Dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Verdad? Entonces, pues los reprende, ¿verdad? Porque ellos, su carácter era impulsivo, veían algo injusto y ellos rápido querían actuar. Y no era lo que Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Él mostraba paciencia, amor, y ellos querían rápido actuar en contra de quien hacía algún mal. Entonces, su carácter explosivo los llevó a ser identificados como hijos del trueno, ¿verdad? O hijos de fuego. Pero, ¿qué factores se pueden desarrollar cuando un niño va creciendo y desarrolla este carácter impulsivo? Porque hay que analizar la raíz de dónde proviene, ¿verdad? Si su madre estaba escuchando las enseñanzas de Jesús y había sido había conocido, ¿verdad? La ley y por lo que vemos, ¿verdad? Les enseñó y les habló de Jesús mucho tiempo antes de que llegara. Por eso ellos obedecieron y siguieron a Jesús. Entonces, ¿qué pasa, verdad? ¿Cuáles son los factores para desarrollar un carácter impulsivo en un joven, ¿verdad? A la edad de ellos. Pues muchas veces, hermanas, ya esto es como para nosotros, es confundir el amor con con ser permisibles, ¿verdad? Muchas veces pensamos que amamos a nuestros hijos y les complacemos en todo lo que ellos quieren. Y cuando es así, pues su carácter se desarrolla impulsivo. Quieren resolver las cosas ya, ¿verdad? Y no es posible. La vida no es así, ¿verdad? Otro factor es que gritamos o perdemos el control los padres y en vez de apoyarlos o de tenerles un poquito de paciencia, pues perdemos nosotros el control y gritamos cuando ellos hacen algún mal. Esto estoy refiriéndome a cuando ellos son pues más pequeños. Hermanas, ustedes pueden pensar, bueno, es que yo no tengo hijos o yo ya tengo mis hijos grandes o conocí el evangelio cuando ya estaban muy grandes o ya no los tengo conmigo, ya están casados, no sé. Usted, hermana, piense en su entorno, ¿verdad? Con quien usted convive. Si usted grita y pierde el control, aquella persona que está junto a usted va a ser, se le va a desarrollar un carácter impulsivo. También va a gritar, también va a perder el control. Y eso es lo que nosotros como cristianas debemos de evitar. También existen, hermana, los padres fantasma, que están, pero no están, ¿verdad? ¿Qué prefieren? Pues te compro una tablet y entretente con esto mientras yo hago mis cosas, mientras yo estoy en el internet, mientras yo estoy trabajando, haciendo manualidades, haciendo otras cosas y tú entretente con esto, ¿verdad? Estamos, pero no estamos. A veces o nuestra familia que convive con nosotros no puede convivir con nosotros porque siempre estamos ocupadas con otras cosas, ¿verdad? Queremos ver la televisión, queremos descansar, llega nuestro compañero, nuestro esposo, quiere platicar algún asunto y nosotros estamos metidos en leyendo una revista o viendo la televisión o haciendo la tarea con los niños y no damos el espacio, ¿verdad? Esto puede ser con nuestros compañeros, con quien nosotros convivamos. Tenemos que estar no ausentes, sino presentes en la vida de los demás. Si alguien quiere platicar conmigo, yo tengo que dejar lo que estoy haciendo y decir, dime qué es lo que necesito, cómo te puedo ayudar. De esa manera, ayudamos a que aquella persona no tenga ese carácter impulsivo. También, hermanas, cuando no cumplimos lo que prometemos, y esto es un error que cometemos muchos padres, ¿verdad? Prometemos, te voy a hacer esto, te voy a llevar a comprar, te voy a regalar, te voy a incentivar o vamos
vamos a trabajar en esto, vamos a ir al parque, vamos, y no lo cumplimos. Igual con usted transforme en su entorno, ¿verdad? Yo estoy refiriéndome a los hijos, pero usted puede tener a su suegra con usted, a su esposo, a sus hijos ya grandes. O sea, si no cumplimos lo que prometemos, ellos se van a molestar, van a estar así como ogros, ¿verdad? Enojados siempre. ¿Por qué? Porque nunca cumplimos lo que prometemos. Y también nosotros podemos evitarles el sufrimiento. A veces queremos transformar de que no sufran, de que no padezcan, de que yo lo absorbo, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Hay situaciones en las que ellos tienen que sufrir sus consecuencias, se equivocaron, hay que dejarlos, ¿verdad? Que sufran un poquito sus consecuencias. Si mi compañera, mi amiga, mi hermana, mi vecina hizo un chisme y a veces hasta yo me echo la culpa para que a ella no le hagan daño. No, ella tiene que vivir sus consecuencias. Ella dijo el chisme, pues que ella diga y diga la verdad y sufra la consecuencia, ¿verdad? Igual con nuestros hijos, si ellos se equivocan, si hacen algo mal, pues ellos tienen que sufrir sus consecuencias. Yo no puedo echarme la culpa de lo que hagan los demás para evitarles el sufrimiento, no. Tienen que vivir ellos sus consecuencias. Y tal vez, hermanas, ella como madre, me estoy refiriendo a la mamá de los Zebedeos, tal vez ella cometió alguno de estos errores, ¿verdad? A lo mejor estaba y no estaba. A lo mejor prometían cosas y no las cumplían. A lo mejor les evitaban el sufrimiento, no los dejaban vivir sus consecuencias de lo que hacían, o tal vez gritaban y perdían el control. No sabemos, ¿verdad? Porque no nos habla la Biblia. Pero estas características que estamos mencionando son las que provocan que una persona sea impulsiva o sea enojona, ¿verdad? Están siempre como a la defensiva, porque han vivido todo esto, ¿verdad? Alguna de estas características o tal vez todas, ¿verdad? Entonces no sabemos qué fue lo que pasó. Lo que sí aprendemos de esta mujer es que sus errores nos deben de servir a nosotros para tener hijos pues más tranquilos, ¿verdad? O parientes, o nuestro esposo, ¿no? Como le digo, usted transforme su entorno y adáptelo a lo que estamos viendo, ¿verdad? No tiene que ser madre e hijos o padres o hijos, puede ser de acuerdo a su entorno. Y también, hermanas, pues también hay cosas buenas, ¿verdad? Que tenemos que aprender de ella y para poder llegar a la petición que le hizo Jesús. Estamos conociendo, la verdad, sus características o lo que ella hizo, seguidora fiel de Jesús hasta el día de su muerte. Lo leíamos allá en Mateo, en Juan, en Marcos, en Lucas, veíamos cómo es mencionada, ¿verdad? Que ella estaba ahí, que lo siguió hasta el día de su muerte. También, hermanas, recordamos de ella o aprendemos de ella la petición que demuestra el tipo de madre que era. ¿Cómo era? Pues era una madre protectora, ¿verdad? Porque todas buscamos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que tengan lo mejor, que no sufran, que estén siempre cuidados, vigilados, que no les vaya a pasar nada malo, ¿verdad? Ella era una madre protectora. Fue una madre ambiciosa por el tipo de petición que le hace Jesús. O sea, ella quería que sus hijos tuvieran honor, ¿verdad? Que estuvieran al lado del rey. Ella sabía que Jesús venía de un linaje, sabía que él era el Mesías y sabía que un día él iba a ser un rey y quería a sus hijos, uno a la izquierda y otro a la derecha, con la petición de honor, ¿verdad? Que ahorita vamos a analizar más. También fue una madre que se refugió, o sea, fue inteligente, ¿verdad? Porque ella dijo, pues ¿a quién más le voy a pedir? Pues al Rey de Reyes, ¿verdad? Madre que se refugió en quien podía dar lo mejor a sus hijos siguiendo el ejemplo de Dios. Ella conocía cómo Dios había amado a Israel. Amar a nuestros hijos como Dios amó a Israel es protegerlos, cuidarlos, y eso fue lo que ella hizo, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Dios. Isaías 43, 3 y 4, hermanas, nos habla de cómo Dios protegía a su hijo Israel.
Si gustan, vamos a leerlo, Isaías 43. Entonces vamos a entender más, hermanas, por qué ella hace esta petición, o sea, sabiendo cómo es su carácter, su forma de ser, el cómo estaba actuando con sus hijos, el cómo los llevó hasta los brazos de Jesús, ¿verdad? Porque ellos siguieron a Jesús. Isaías 43, si alguien lo tiene, hermanas, ahí lo pueden leer. Se lo leo. Adelante. Dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Gracias, hermana. Imagínense, Dios daba todo por Israel, lo amaba, dice aquí, yo te amé, ¿verdad? Y le daba todo, le proporcionaba todo, le protegía en todo. Y esto mismo era lo que ella estaba haciendo, siguiendo el ejemplo de Dios. También, hermanas, ella toleró sin gritar, con paciencia, ¿verdad? Bueno, lo hizo Dios, ¿verdad? Ella tal vez le falló aquí, ¿verdad? No sabemos, pero Dios en su inmenso amor y su paciencia tenemos el ejemplo de cómo le habló a Gedeón. Ahí en Jueces capítulo 6 y 8 no lo vamos a leer todo, solamente les recuerdo, ¿verdad? La historia de este personaje bíblico, ustedes lo pueden analizar después, cómo Dios le habla a Gedeón con paciencia y le dice a Gedeón, ¿y cómo voy a saber si tú realmente me ocupas? Fíjense cómo la osadía de Gedeón, ¿verdad? De decir, de preguntarle a Dios que le demostrara si era realidad. Y Dios con paciencia, sin gritarle, sin decirle, oye, yo te estoy mandando, yo soy tu padre, ¿por qué me dices así? No le dijo así Dios, sino con paciencia le dijo, está bien, y le mojó lo que él quería, ¿verdad? Y al siguiente día va Gedeón y ve la señal que Jehová le dio. Y todavía, hermanas, todavía le dice, no, pero esto para mí no es suficiente. Ahora lo voy a poner al revés. Lo quiero de esta forma y le dice cómo lo quiere y Dios con paciencia lo vuelve a consentir sin gritarle, ¿verdad? Sin decirle nada, lo hace. Entonces, pues ella quería hacer, ¿verdad? Lo mismo. Ella amó a sus hijos y les trató de hacer lo mismo que hizo Dios, ¿verdad? O es el ejemplo que nosotros también podemos tener de nuestro Dios, de cómo estar con nuestros hijos o nuestro entorno, como les digo, con su esposo, con quien usted viva. También, hermanas, permitiendo que sufran las consecuencias de sus decisiones, ¿verdad? Como lo decíamos ahorita, Dios lo hizo y el ejemplo lo tenemos en Jonás. A Jonás no lo libró Dios, ¿verdad? Bueno, lo libró, pero hasta que él clamó y se arrepintió, ¿verdad? Lo tragó el pez y lo tuvo ahí, ¿cuántos días? 3 días, ¿verdad? No inmediatamente, hasta que Jonás reconoció su pecado y fue como Dios lo rescató y le dijo, ¿verdad? Si yo te rescato es para que hagas mi voluntad, no la tuya, ¿verdad? Pero él sufrió sus consecuencias y Dios permitió que así fuera, ¿verdad? Así lo debemos de hacer con nuestros hijos, explotando sus dones y talentos. Ahí en Éxodo 36, 1 y 2 es un verso que me gusta mucho también porque Dios nos da esa bendición de entender. Ahí en Éxodo 36, vamos a ver el 1 y el 2. Dice, así pues, Bezaleel y a Oliab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado a Jehová, que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Dios nos ha dado talentos a todos, ¿verdad? Y es necesario explotarlos, trabajar en ellos. Y esto mismo hizo esta mujer, ¿verdad? Con sus hijos. Les dijo a trabajar
y a esperar, ¿verdad? En aquel que los va a ayudar, a quien ustedes van a ayudar y seguir y van a aprender de él, ¿verdad? Así que los talentos de nuestros hijos o de nuestros parientes de con quien nosotros vivimos, tenemos que aprender a aprovecharlos y a que ellos trabajen en sus dones y talentos, no en estar pues de holgazanes, ¿verdad? O flojos, sino trabajando y aprovechando el tiempo. Errores, hermanas, que hacemos que cometemos al hacer la petición de honor. Esta mujer fue atrevida. Yo me puedo pensar que fue atrevida, ¿verdad? Porque pues todos tenían el mismo derecho. Había 12 seguidores de Jesús especiales, sus discípulos, pero ella va y le dice directamente a Jesús, yo quiero esta petición, ¿verdad? Le hace esa petición que vemos aquí y la respuesta de Jesús, vean lo que dice. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Eh, ay, se me movió aquí. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos, fíjense, ya su mamá hasta los tenía preparados, ¿verdad? Dice, sí podemos, le dijo estos muchachos, ¿verdad? Los hijos de esta mujer. Pero no entendieron, hermanas. Ese es el error que podemos cometer nosotros al hacer una petición. No entender el propósito de Jesús al venir a la tierra. Ellos no entendían que Jesús estaba mostrando un reino celestial. Él vino a rescatar al pecador de una muerte inminente, pero ellos no se estaban dando cuenta de eso. Había que sacrificar, había que trabajar, había que pues perder, ¿verdad? Perder muchas cosas como lo hizo Jesús. No se estaban dando cuenta de eso. Vino a mostrar un reino celestial, no terrenal. En la tierra no hay privilegios, ¿verdad? No es de que nos vamos a sentar de un lado y de otro. Y solo hay trabajo, nada más nos está pidiendo el Señor trabajo, ¿verdad? Dice Mateo 25, 14 y 30 que nosotros tenemos que trabajar nuestros talentos, como lo leíamos allá en Éxodo y acá en Mateo 25, 14 y 30, habla de la parábola de los talentos, hermanas. Nosotros no podemos llegar a la iglesia y sentarnos y decir, pues ahora ya soy salva y gracias Dios. No, hay que trabajar, ¿verdad? Él siempre nos está hablando de que Él nos está dando talentos, dones y tenemos que trabajarlos ahí en Mateo. Si alguien quiere leer, hermanas, Mateo 25, 14 y 30, por favor. Dice, hermano, versículo 14 y el 30. Porque el reino de los cielos es como los hombres que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos y al otro 2 talentos y al otro 1 talento y a cada uno conforme a su capacidad. Luego fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y puso y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió. Y el dinero y su señor, después que de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y remitiendo cuentas con ellos, y yendo el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, y diciendo el señor, 5 talentos me diste, aquí tienes lo que he ganado. Otros 5 talentos sobre él. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo,
fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entró el que entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me diste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo, fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con, con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le demandará, al que tiene se le dará más y tendrá más, y el que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, amén. Amén. Gracias, hermana. Ahí, ¿verdad? Nos está mostrando que nosotros al venir no estamos, no es para estar sentadas ni para estar esperando que los demás hagan, ¿verdad? No, yo no tengo ese privilegio, no hay privilegios en la tierra. Todas tenemos que trabajar el talento que Dios nos dio, si es uno, si son dos, si son cinco, nosotros debemos de trabajarlo. Y si solamente tengo uno, pues ese tengo que trabajarlo para multiplicarlo, ¿verdad? Así que también en 2 Corintios 9:6, pues ya lo conocemos, ¿verdad? Donde habla de que el que siembra escasamente, pues sembrará, cosechará escasamente, y el que siembra generosamente, pues generosamente también cosechará. Entonces, segará, perdón. Entonces, Dios no es injusto, siempre nos da y siempre nos provee lo necesario para que nosotros trabajemos. Y si no entendemos esto, pues vamos a estar cometiendo este error de hacer peticiones de honor sin que nosotros le correspondamos, ¿verdad? Así que no cometamos estos errores que cometió esta mujer, ¿verdad? O que podemos estar cometiendo nosotros mismos. En el verso 23 le contesta, ¿verdad? Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, ¿de quién es la decisión? Ellos no lo sabían, ¿verdad? Entonces, este es otro error que nosotros podemos cometer. No entender que la soberanía de Dios es la que da la recompensa. La soberanía de Dios son sus decisiones. No dependemos de nadie más, sino solamente de la misericordia de Dios. Si nosotros no estamos actuando, haciendo su voluntad, tampoco esperemos que Él nos dé algo honroso, ¿verdad? Como esta mujer estaba pidiendo, o como nosotros podemos tener la osadía de pedirle. En Gálatas 6, 7 y 8, vamos a leerlo también. Aquí, Gálatas, aquí lo tengo, hermanita. adelante, hermana. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces la recompensa, hermanas, muchas gracias, hermana. La recompensa es de nuestro Dios, ¿verdad? No os engañéis. Dios es el que se fija
Dios no puede ser burlado. Yo no voy a llegar y me voy a presentar y le voy a decir, fíjate Dios que yo hice mucho trabajo, hice aquí, hice allá, traje mucha gente, le di de comer, hospedé, los llevaba, los traía. No, porque no necesitamos que Dios darle una carta a nuestro Dios. Nuestros hechos van a hablar por nosotros y Él va a decidir dónde vamos a estar, ¿verdad? En qué posición, si vamos a tener posición de honor, petición de honor o no, no lo sabemos, ¿verdad? Le corresponde a Dios. Él es el soberano, Él es el que da y reparte, y aquí Jesús lo está diciendo, ¿verdad? Ellos les está contestando y les está definiendo que no le corresponde a Él. Él estaba en su humana condición y no le correspondía decidir, ¿verdad? No sabía lo que el Padre tenía planeado para cada uno de nosotros, así que no debemos de osar de pedir petición de honor como esta mujer. En el verso 25 al 28 les dice, ¿verdad? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta contestación es pues a la yugular, como decimos aquí, ¿verdad? Directa, o sea, si no entendemos lo que le agrada a Dios, no podemos pedir así, ¿verdad? Honor. Si no trabajamos en servir, tampoco nosotros tenemos la capacidad o el derecho de pedirle a nuestro Dios. Nuestra vida debe ser de servicio, ¿verdad? De transformación. No podemos pensar que nosotros nos merecemos por lo que estamos haciendo. Hay otra parte de la escritura donde dice en Juan 17:17, todo lo que hacéis, aún así, siervo inútil eres, ¿verdad? Considérate un siervo inútil. Así que nuestro servir debe ser lo principal en esta tierra, ¿verdad? El dar a conocer el mensaje de nuestro Dios es servir a los demás, porque yo estoy pensando en ayudar a salvar a otra persona, eso es servirle. Entonces nuestro deber es servir a los demás, servir a los demás, servir a los demás y aunque no nos guste, servir a los demás, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo que tenemos de nuestro Dios. La vida de los hijos de esta mujer que pidió esta petición de honor, fue transformada por el simple hecho de seguir a Jesús. Fueron transformados después de ser aquellas personas enojonas. Después leemos en las cartas, por lo menos de Juan, leemos cómo fue su transformación. Aquel hombre que se enojaba con tanta facilidad, que discutía, que quería destruir, que lanzar fuego del cielo, decía, ¿verdad? En esa ocasión, pues ahora nos habla con un amor, con una paciencia y busca nuestra salvación. O sea, imagínense el contraste tan grande y solamente por servir a Jesús, por seguir sus enseñanzas. La vida de estos hijos fue una transformación. No fue lo que ella esperaba, no fue el error de ella, fue no darse cuenta que el reino de Jesús no era terrenal, era espiritual, no estaba consciente y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Tratamos de pedirle a Dios privilegios. Yo ya soy grande, ya trabajé 20 años en la iglesia, ahora que sigan los jóvenes. ¿Cuándo hemos escuchado eso de parte de nuestro Dios? Dice que, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Mencionan, por ejemplo, ahí en Mateo se habla de Ana, que ella llegó a ser ancianita y ella servía en el edificio, ¿verdad? ¿Qué hacía? No sabemos, pero ella estaba trabajando. Pedro como anciano hasta los últimos días trabajaron todos los apóstoles, vemos su trabajo, vemos su entrega, el apóstol Pablo. En ninguna parte vemos de que nos dice, a la edad de tantos años, ustedes ya están jubilados, ya trabajaron, ya está bien, ya se pueden sentar. No, hermanas, nuestra vida hasta el final de nuestros días es de trabajo para el Señor. Todo lo que esté a nuestro alcance, todos nuestros talentos,
tienen que estar al servicio de nuestro Dios para llegar a ser transformadas como lo hicieron estos jóvenes, ¿verdad? Porque vemos su transformación en las cartas, ¿verdad? Que Juan al menos escribió, vemos cómo él habla con esa paciencia, con ese amor, y solamente fue por seguir las enseñanzas de Jesús. No hubo un psicólogo que le ayudara, no hubo mentores, no hubo el predicador que le diera clases especiales, no, era por servir, por seguir las enseñanzas de Jesús y por estar ahí, ¿verdad? Por escuchar, por hacerse responsable de la vida de los demás, ¿verdad? Porque Jesús les encargó, les dio su ministerio y ellos lo tomaron y dijeron, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? El Señor nos ha dado este ministerio y así lo hicieron. Entonces, nuestra vida puede ser transformada, nuestra vida podemos transformar la vida de quienes nos rodean, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra hermana, de con quien nosotros vivimos, puede ser transformada también siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y por los beneficios, hermanas, como les decía ahorita, son muchos, son más que los sacrificios. Usted puede decir, es que es mucho trabajo, es que yo ya estoy grande, es que yo no tengo, ya no puedo caminar. Ahorita tenemos teléfonos, tenemos internet, tenemos muchos medios en los cuales nosotros podemos ayudar a otros a transformar su vida. Así que no podemos decir, no hay pretexto, ¿verdad? No podemos decir que yo no puedo, porque toda nuestra vida es de servicio. La vida de los hijos de esta mujer fue transformada, como les decía, de ser enojones y alterados, hacerlos más tiernos, ¿verdad? Hablar de amor, de paciencia y de salvación. Entonces, para meditar nosotros, hermanas, les dejo estas preguntas. ¿En qué área de nuestra vida estamos buscando honor o reconocimiento? A veces llegamos a la iglesia y queremos que nos den, mi asiento es especial. O sea, yo tengo que estar aquí porque me lo merezco, ¿verdad? Muchas veces así lo hacemos. O decimos, yo no puedo trabajar porque ya hice, porque ya terminé, porque ya que lo hagan los demás. Pues no, ¿verdad? No busquemos reconocimiento, ni hagamos las cosas para que después nos digan, la hermana Becky hacía esto, hacía lo otro. No, 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 nada, ¿verdad? Nuestro servicio es para nuestro Dios y Él es el que está notando todo lo que nosotros hacemos y allá Él va a tener la misericordia para cada una. ¿Cómo podemos estar buscando la voluntad de Dios en lugar de la mía? Porque muchas veces hasta le pedimos a Dios con con orden, ¿verdad? Le decimos como ordenándole, mira Dios, yo necesito que tú me des un carro porque ya no puedo caminar y nadie me quiere llevar. Mejor, ¿por qué no me das un carro? Yo creo que yo me lo merezco, ya trabajé mucho y a lo mejor necesito un carro y así ya no molesto a la hermana ni que vengan por mí ni nada, yo me voy en mi carro. Y a veces hasta le exigimos a Dios las bendiciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo estar buscando yo la voluntad de Dios en lugar de la mía? Pues analice la escritura, ¿verdad? Y veamos en qué estamos fallando o qué nos hace falta para cumplir su voluntad y merecer, ¿verdad? Lo que Él nos está ofreciendo. ¿Qué significa para mí confiar en la soberanía de Dios? Yo estoy confiando en que Dios va a ser justo conmigo, de que yo me merezco algún puesto, de que yo puedo exigirle o pedirle algo de honor, de que me enaltezca, que me gloríe de algo. Pues yo tengo que confiar en la soberanía de Dios, ¿verdad? Que Él es el que decide en qué lugar voy a estar y cómo voy a estar. Mi deber es trabajar, ganarme aquel lugar en el que yo necesito estar. Quiero una casa grande, pues tengo que trabajar, ¿verdad? Tengo que seguir aventando ladrillitos al cielo para que me puedan estar construyendo mi casita como yo la quiero, ¿verdad? Pero todo es trabajo debajo del sol, dice allá en Eclesiastés. Así que, pues pensemos, ¿verdad? Si realmente estamos exigiéndole a nuestro Dios, si merecemos, si estamos enseñándole a nuestros hijos, como lo hizo esta mujer, y estamos hablándole de acuerdo a nuestra capacidad, ¿verdad? A nuestro trabajo, cómo le estamos hablando a nuestro Dios.
pues ahí se los dejo para meditar, hermanas. Dios les bendiga. Esta fue la clase. Analicemos, no nos portemos, ¿verdad? O hagamos lo que ella hizo bueno, que fue enseñar a sus hijos, darles, seguir el ejemplo de Dios y pues no hacer esas peticiones, ¿verdad? Porque esas peticiones son solamente con la soberanía de Dios, rescatando o viendo que Él es el que da el honor a quien Él quiere, ¿verdad? Y pues Él enaltece, allá también en Samuel habla de que Dios enaltece a los obedientes. Si queremos honores, pues hay que obedecer y seguir sus mandamientos y su palabra, ¿verdad? Y pues Él tenga misericordia de cada una de nosotras, siguiendo sus ejemplos y sus enseñanzas. Dios les bendiga, hermanas. Muchas gracias.